Bienvenidos a otra conversación, a otra entrevista que realizamos con actores de la vida pública de Puebla. Hoy estoy muy contento de poder estar con un camarada que conozco de hace muchos años, hoy orgulloso regidor del Ayuntamiento de Puebla. También fue diputado local, secretario del Trabajo, pero yo creo que es un gran camarada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Muy Gabriel bien, Biestro. Bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gabriel, veo tu oficina, me parece muy bonita, pero me llama poderosamente la atención estos cuadros que tienes aquí, que además son cuadros que yo he visto que has llevado a diferentes espacios donde tú has servido. ¿Por qué no nos cuentas un poco de estos cuadros para que entendamos un poco de la mística que hay detrás de Gabriel Biestro? Claro que sí. Bueno, pues antes que nada, decirte que sí, que estuvieron conmigo en la Secretaría, en el Congreso, en mi oficina. Y bueno, pues son personajes de tantos que admiro, que puedo admirar, pero que son muy simbólicos para este momento político de transformación. Para empezar, quiero empezar con Andrés Manuel, que es pues quien funda este movimiento, quien lo lleva pese a viento y marea, las tormentas, y que gracias a él, muchos estamos en donde estamos, pero que también gracias a él nos decidimos cuando no queríamos estar en un partido, no queríamos estar en algo más institucional, pues estuvimos hablando, concientizando a la gente, despertando las conciencias cuando no queríamos estar, te digo, en un partido. Yo de hecho voté porque en alguna ocasión que Morena se hiciera, en contra de que Morena se hiciera partido, pero es una guía, un referente moral que todos los que somos de estos gobiernos de la 4T necesitamos forzosamente. Y obviamente, pues Andrés Manuel siempre dijo que Benito Juárez era el mejor presidente de la historia. Lo comparto a medias porque yo creo que también tuvo sus claroscuros, en ¿verdad? la batalla está Andrés Manuel. Y por supuesto los liberales, los puros, es el ala más radical del Partido Liberal. Gran pandilla, ¿no? Donde está Lero de Tejada, Guillermo Prieto, Matías Romero y por supuesto Benito Juárez. Esa foto me la regalaron y siempre me encantó porque además de que se ve el Juárez, que no es el que sale en los billetes, sino el Juárez de veras, pues con toda esa camada de gente pensante y sobre todo comprometida con la historia. Y combatiente, porque eran además soldados. Totalmente. ¿Qué decías que escribían con la Riva espada? Palacio decía que escribían con la espada y combatían con la pluma. Entonces, son parte fundamental de que cuando uno llega como servidor público a trabajar, siempre tenerlos presentes. Oye, Gabriel, guardando las proporciones, pero nosotros tenemos una foto así de 2019, de 2017, perdón. Ajá. Cuando fue el terremoto, que tú organizaste una brigada, bueno, varias brigadas, pero una en particular a Huilango, donde nos acompañó Iván Herrera, Claudia Rivera Vivanco, Pablo Salazar, Misrael Fernández, Paco Marañón, Héctor Vivanco, Gandur. Vaya, en esa brigada fueron muchas personas que en 2000, estaba también Carmen María, recuérdame, Leonor, Ajá. Estaba muchas personas que en 2018 tuvieron la oportunidad de ser electas como servidores públicos, que en 2021 también y que hoy en 2024 algunos también siguen en la disputa, pero definitivamente ya cobramos o tomamos caminos diferentes, nos hemos aglutinado en diferentes expresiones. ¿Qué espíritu sentías tú de esas reuniones, de esos compañeros que en 2017 trabajábamos juntos? A ver, ese momento en Huilango era parte de lo que teníamos que hacer, más allá de un tema político, todo eso es como mexicanos, como ciudadanos que quieres hacer algo. Yo me acuerdo cuando organicé el equipo, les dije, nadie se lleva nada que diga Morena o nada guinda, nada de eso, que de hecho no tenía yo que ponerme para llevarme, y es parte de lo que nosotros teníamos que hacer. Yo creo que algo de esa magia que tuvo Morena, a lo mejor mucha gente no la entiende. Sobre todo, yo entré hasta ya de como brigadista voluntario en 2010, pero en sí el movimiento obradorista tenía mucho más tiempo y el de izquierda todavía mucho más, o el de la democracia, ¿no? Pero el tema obradorista no era tanto tener un partido. Yo era consejero nacional cuando nos dan el registro como partido
y estábamos aplaudiendo y todo en el Consejo Nacional. Ahí Andrés Manuel era presidente del Consejo y nos dijo, no festejen, nuestro objetivo no es tener un partido. ¿Cuántos no hacen todo para tener ese partido? Porque lo ven como una forma, a lo mejor hasta de negocio. No era eso, sino conquistar el poder. Eso es un partido. Todos teníamos que estar poniendo de lo que teníamos. Eso en Huilango fue 2017, fue antes de siquiera saber qué iba a pasar. Muchos, me acuerdo que nos decían que Andrés Manuel nunca iba a llegar o que iba a llevar al país a un hoyo, como si no estuviéramos en ese entonces en uno. Entonces era una dinámica muy buena, era una dinámica increíble. De mucha camaradería y de pensar que estábamos haciendo historia. A la izquierda nunca le habían dado la oportunidad de llegar. Se aventaron fraudes como el del 88, como el del 2006. Aquí en Puebla se aventaron el fraude del 2018. Entonces era algo muy complicado y muchas veces pensar que era casi imposible, pero nosotros siempre lo pensamos posible y siempre creímos en que iba a suceder. Entonces era muy, muy bueno y era un ambiente, pues a veces preocupante, a veces... Fíjate, yo me acuerdo cuando en 2012 pasa lo que pasa con toda esa compra del voto de Peña Nieto y pensábamos, hijo, ahora hasta el 2018. Parecía casi como volver al futuro, así de pensar en que era una eternidad del 2012 al 18. Pero era empezarnos a preparar y no sabía si en el 2018, después de la elección, era volverte a preparar para el siguiente fraude. Entonces... Tú lo pensabas, yo lo veía, yo ya estaba en el movimiento en 2012 y pensar hasta 2018 o en 2006 cuando Calderón se roba la presidencia, pensar, hijo, ahora hasta el 2012 y pensabas que era alejadísimo, ¿no? Que íbamos a estar viejitos para cuando eso pasara. Sí. Y resultó que ya hasta el 2024 pasó, dieron esa oportunidad, la izquierda gobernó y la verdad es que no me arrepiento porque Andrés Manuel cumplió todo lo que dijo. Sí, quiero contarles un poco de lo que eran esas brigadas en las que Gabriel Biestro se caracterizaba por ser muy duro, a veces en la brigada, muy rudo porque nos sometía a un ritmo de trabajo en el que él no nos dejaba, no nos soltaba, caminábamos muchos kilómetros, pero también en ese momento, en el contexto de Huilango, ayudábamos a los del ejército a derrumbar las casas. Entonces, con mazos, con hacha, con pico, nosotros siendo además licenciados, estudiantes, sin esa preparación profesional, pues ahí con las ampollas en la mano tratando de ayudar a la gente y haciendo equipo con el ejército, porque además hicimos muy buen equipo con el ejército, nos quedamos una semana y media en Huilango, si mal no recuerdo. Sí. La gente se organizaba para darnos de comer, ¿te acuerdas que incluso se organizaron y nos daban para darnos un masaje? Y comíamos, me acuerdo que era sopa de papa y frijoles. Sí. Eso es lo que había. O frijoles con sopa de papa. Así es, diario. Pero ahí entiendes lo que decía Andrés Manuel, de que es pueblo uniformado. Y organizado también. El ejército, sí, claro. ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, yo les quiero comentar, había veces que llegábamos muy cansados a la casa de campaña, uno dormía y en la mañana, a las 7 u 8 de la mañana ya estaba Gabriel Biestro pateando las casas de campaña de los compañeros para volver a iniciar el día. Pero eso era parte de la formación del militante, esa era parte de la construcción de militancia, de la mística, e insisto que en esa campaña, en esa brigada que hicimos, participaron muchos actores que después tomaron diferentes caminos, pero que al final de cuentas comparten quizá la misma lucha. Y fíjate, te quiero decir algo en eso de la mística. Cuando fuimos nosotros, nos tocó ir en 2011 al Estado de México a la elección que quedó de gobernador Erubiel Ávila. Ahí nos mandaron con encinas y también eran condiciones muy rudas, eran jornadas extenuantes y al final quedó Encinas creo que en último lugar o creo que todavía por el PRD. Según esto sacó más de la mitad de los votos y era así es. Ese entrenamiento, esa formación, poca gente la tiene y aunque al final no acabó como esperábamos,
pues los ganadores fuimos nosotros como gente que está forjada en ese fuego, ¿no? Entonces es una experiencia increíble que no cambiaría por nada. Gabriel, en 2018 tú eres electo diputado y eres también elegido por tus compañeros como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Es muy sabido además tu cercanía con el gobernador Miguel Barbosa, y bueno, a su muerte, muchos de quienes el gobernador Barbosa apoyó, con los que trabajó, se deslindaron de él, se lo sacudieron e incluso, bueno, hasta ahora arremeten con declaraciones a su pérdida. ¿Qué nos puedes decir de estos compañeros de gobierno que también tú tuviste, que se desdibujaron, que se deslindaron de Barbosa? Fíjate que también cuando viene el 18 es un momento, a mí me toca ser presidente del partido en el estado de Puebla, y fue un momento que a todos nos cayó como de shock, precisamente después de la primera elección de la maestra Delfina, cuando otra vez que jugamos como nunca, perdimos como siempre, estuvimos a nada, se ganó y hubo un fraude electoral. Siento que desde ahí Morena cambia la política y abre todavía más las puertas. Ahí es cuando llegan personajes que hoy son tan importantes en la vida pública, como Barbosa, como Armenta y como muchos otros más, que al inicio muchos no entendíamos qué estaba pasando, por qué estaba pasando eso. Y yo me acuerdo, y eso lo comentaba Barbosa al inicio, decía, Biestro no me quería, no lo queríamos, porque había dicho una vez que Andrés Manuel era una soberbia, así es. Pero Andrés Manuel siempre nos decía, el partido no es de ustedes, el partido es de la gente, y la estrategia era sumar, ¿no? Llegar a un punto donde tumbáramos ese muro y pudiéramos llegar al poder. Pero finalmente entiendes que la política es así, va teniendo muchos matices. También Andrés Manuel decía, política es tiempo, son momentos, ¿no? Y si Barbosa en ese momento ahí estaba, pues era llegar y era conquistar lo que por tanto tiempo habíamos buscado y no ser, como siempre o muchas veces los movimientos mismos de izquierda se hacían sectarios en un rincón, pero muy puros. Y marginales también. Así es, hay que hacer unas por otras. Yo en esas épocas puse a leer a todos el libro, hasta me da pena, pero es la verdad, el libro de Gene Sharp, que aunque es un fascistoide, se llamaba de la dictadura a la democracia, donde decía, a la dictadura hay que desgajarla, hay que quitarle a sus generales y a sus operadores y a sus burócratas y a sus todos para que se sumen al movimiento y cambian las cosas. Y creo que en ese sentido, por ahí iba Andrés Manuel. Al final, cuando todo México celebraba, en Puebla había habido un fraude, dedicamos a combatir ese fraude, pasa lo que pasa a finales de 2018 y vuelve a haber una elección y entonces gana con todas las de la ley Barbosa. Y bueno, también fue un gobierno corto, yo considero que como todo, tiene sus aciertos, tiene sus errores, pero esa lucha que se dio por la democracia en Puebla no era de barbosistas o de antimorenovallistas, era de los que habíamos venido luchando por la democracia en México y a nosotros nos tocó tiempos extras para luchar por la democracia en Puebla. Y cuando a Barbosa lo llaman a México después del fraude a decir, vente al gobierno federal, él dice, no me interesa el puesto, voy a quedarme a pelear por la democracia sin saber lo que iba a pasar después. Sí. A pelear por la democracia lo que iba a pasar en Puebla. 12 días después, 11 Así días es, después. entonces puede haber gente que al final se separó, etcétera, lo que tú quieras, o le dio, como dices, la espalda, eso, pero ese papel pues no se le puede quitar, ¿no? El de encabezar contra un régimen que era extremadamente represor, persecutor, amenazador, de todo, y nosotros ahí estuvimos. Digo, más allá de un tema de que si barbosistas o antimorenovistas, era un tema de democratizar Puebla, porque era el punto que faltaba después de lo que había pasado a nivel federal. Sí. Ya quien tenga otras opiniones está en todo su derecho, Claro. está en todo eso,
pero hay cosas que históricamente pues no se pueden quitar o no se pueden borrar. Sí, hay algo que yo extrañé mucho a la pérdida del gobernador Barbosa, y era su forma de distinguir entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, y también de combatir a las oligarquías poblanas, de combatir a los prejuicios poblanos, que yo creo que con el gobernador sustituto Sergio Salomón regresó, como que se regresaron muchas familias, muchos grupos de poder tradicionales. Se habló de una reconciliación, pero creo que en los hechos fue un acuerdo político, una componenda. Creo que hubo obras faraónicas que poco reflejan la austeridad republicana. ¿Tú qué opinión tienes? También tuviste la oportunidad de trabajar con el gobernador sustituto Sergio Salomón. ¿Qué opinión te merece Mira, eso está muy bueno. Obviamente, la realidad o lo que uno vive tiene muchas aristas y es desde cómo lo ve cada quien. Yo considero que cada gobernador va a tener siempre su propio estilo, sí, pero también su propio equipo. Y el equipo viene, ¿cómo dicen? Orígenes, destino. Y cada quien tiene su equipo de confianza y tiene que dar resultados, ¿no? Cada quien va a dar resultados. Hay quien dice, por ejemplo, que con Barbosa no se hizo obra, pero también tocó un momento, sí, y tocó un momento muy difícil con la pandemia, con muchas cosas que pudieron ocurrir. Pero desde que él llega, ¿te acuerdas que se quejaba que para ese año 2019 le habían dejado muy poco recurso para disponer? Entonces, son muchas cosas que se tienen que evaluar, pero también creo que cada gobernador, además de que tiene su estilo, tiene su equipo y da las cuentas. Y las cuentas, más allá de las que pueda hacer ese gobernador o el siguiente gobernador o los anteriores o quien sea, es el que va a hacer la historia. Sí. ¿No? Yo entiendo también que Morena así es. Morena te dice bienvenidos todos. Hoy lo acaba de decir, hace unos días lo dijo la doctora Sheinbaum. Ah, no, lo dijo Luisa María. Morena está lleno, tiene las puertas abiertas y siempre cabe uno más, quien sea. Y hay cosas que a veces a uno le hacen tambalear, como pensar en Rommel Pacheco o en el mismo Sergio Mayer o los Yunes, pero también por el otro lado pensar, bueno, yo creo que es el único régimen de verdad de izquierda o progresista que ha tenido una estabilidad económica y política, ¿no? Es raro que en los procesos latinoamericanos, perdón, te encuentres una estabilidad política y económica como la que tuvo México. Claro. Perdón. Y el tema es de sumar, siempre lo dijo Andrés Manuel. Entonces, sí, ahí hay que ver cada posición. Yo considero que fueron gobernadores, tanto Barbosa como Sergio y hoy Armenta, que más allá de la gente que tengan o lo que quieran, siguieron las líneas de la 4T. Como lo reconoció el propio presidente, cada quien a su estilo, no somos iguales, pero lo hicieron. Sí. Y siguieron fielmente. Y era su forma de distinguir entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, y también de combatir a las oligarquías poblanas, de combatir a los prejuicios poblanos, que yo creo que con el gobernador sustituto Sergio Salomón regresó, como que se regresaron muchas familias, muchos grupos de poder tradicionales. Se habló de una reconciliación, pero creo que en los hechos fue un acuerdo político, una componenda. Creo que hubo obras faraónicas que poco reflejan la austeridad republicana. ¿Tú qué opinión tienes? También tuviste la oportunidad de trabajar con el gobernador sustituto Sergio Salomón. ¿Qué opinión te merece? Mira, eso está muy bueno. Obviamente, la realidad o lo que uno vive tiene muchas aristas y es desde cómo lo ve cada quien. Yo considero que cada gobernador va a tener siempre su propio estilo, pero también su propio equipo. Y el equipo viene, ¿cómo dicen? Orígenes, destino. Y cada quien tiene su equipo de confianza y tiene que dar resultados, ¿no? Cada quien va a dar resultados. Hay quien dice, por ejemplo, que con Barbosa no se hizo obra, pero también tocó un momento, sí, y tocó un momento muy difícil con la pandemia. Sí. Ahora, Gabriel, la alcaldía es un tema muy especial para ti.
Tú disputaste con mucha fuerza en 2021 la alcaldía. Yo recuerdo que en esas fechas estaba en Coahuila, pero me enojé mucho de que no te dieran a ti la candidatura porque yo creo que tú eras de los más competitivos. Pero además la alcaldía la tuvo Morena de 2018 a 2021. De 2021 a 2024 la pierde y ahora la recupera con un personaje muy sui generis que vaya, yo en textos, en diferentes espacios he sido muy crítico, pero también propositivo con el alcalde. ¿Cómo es que te integras a esta fuerza política del alcalde? Pero también, ¿qué opinión tienes de esta transformación que vive la capital? Porque entiendo que era necesario hasta cierto punto quizá un perfil así, bajo las circunstancias de Puebla. Sí, a ver, mira, el electorado poblano es uno de los electorados más avanzados que hay. Y hablo en especial el de la capital. No está casado con una idea o con otra. Le gusta algo, lo apoya, no le gusta, lo cambia, ¿no? Si creía el PAN que con un terrible gobierno como el que tiene ahorita, porque ahora vemos sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de recato, a gente como Mario Riestra criticando los baches que no se hicieron en 100 días de gobierno de Pepe, se hicieron con ellos. Claro. Tú pasas por cualquier calle y parece que bombardearon la ciudad. Sí. Entonces, el electorado poblano es alguien muy vivo, muy inteligente, de mucho respeto. ¿Por qué? Porque si no le cumples te cambia, ¿no? Y en ese sentido hay una gran responsabilidad. Más allá de lo que puedan decir de Pepe, lo considero una persona buena, una persona honesta y una persona que lo que quiere es cambiar las cosas. Pero si además le sumas que el partido lo respaldó, le dio todo, pues hay que hacer que llegue para adelante. A ver, yo creo que uno de los peores gobiernos que ha habido, el de Eduardo Rivera, ¿sí? Tenía que quitarse. Y yo considero que quitando ese esquema de negocios y todo, tenía que instalarse, tiene que llegar la transformación al municipio y tengo confianza en que en esta administración así va a ser. ¿Y cómo está la situación financiera del ayuntamiento? Se ha hablado mucho de un hoyo financiero. Sí, claro. Además, de un presupuesto muy injusto, porque recibe 7,000 millones de pesos de un presupuesto estatal de 113,000 o 126,000 millones de pesos que recibe el Estado, cuando el 40% de la población del Estado vive o transita en esta ciudad. Es un presupuesto muy raquítico, si lo quieres ver en esas proporciones, y además ínfimo en comparación con el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es es todo un reto. Si lo ves así, ser alcalde es hasta una bomba de tiempo. Totalmente, es muy complicado. Efectivamente, esto del hoyo financiero no es un tema de politiquería, existe. Dejaron toda una serie de compromisos sin cumplir, se van y te dicen, ahí te encargas tú. También como empresario, generar los ingresos, el municipio, y depender dentro de lo que se pueda, cada vez menos, de un presupuesto federal. Querido Gabriel, pues vamos a dar el voto de confianza. Creo que no hay nada más sano que eso, además como compañeros de partido, ahora también con el propio alcalde. Y quizás sea muy pronto para hacer mi pregunta, pero aún así quiero aprovechar para hacerla. ¿Qué sigue para Gabriel Biestro? ¿Cómo sigue tu carrera política? ¿Hacia dónde va? Bueno, hay que ver. Yo siempre he dicho que los puestos no me interesan hasta cuando me los han ofrecido. Hay veces que no los he tomado, pero lo que sí quiere uno es ser protagonista del cambio verdadero, seguir en el asunto de todo esto que está pasando y poner uno su granito desde donde uno esté. Donde uno esté, no estamos buscando el puesto por el puesto, sino el poder construir con lo que sabemos. Y hay mucha gente muy valiosa. No hablo el hábito no hace al monje. Conozco fundadores o fundadoras que tienen peores vicios que los peores morenovallistas. No hablo de eso. Pero sí hablo de gente que está muy capacitada y que tiene esas ideas y que ahí está y que se les tiene que voltear a ver. Creo que eso es bien importante. Así como también
hay gente de fuera que se suma y que tiene mucha experiencia y que vale también la pena. Hay que generar esos equilibrios y a nosotros nos toca ser esos guardianes de esa esencia del movimiento y del partido. Eso nos toca, estemos donde estemos. Que el partido no pierda la brújula para que no acabe colisionando con un iceberg como le pasó al PRD o como en su momento le pasó al PPS o a cualquier partido que pierde eso. Entonces, considerarlo, tener muy bien marcada la línea y seas de donde seas, vengas de donde vengas, no nos importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Entonces, donde estemos, vamos a estar contentos de seguir construyendo esto para lo que dimos un pedazo de nuestra vida, sí, y que hoy vemos que es realidad. Entonces, querido, que no pierda eso. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias.